Ovación de pie para Ifigenia Martínez Hernández, la senadora de Morena, que hoy es galardonada con la presea Belisario Domínguez en la antigua sede del Senado de la República, sin la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la controversia, por la polémica que nos ha ocupado en los últimos días también aquí en Sin Censura. Estaremos al pendiente de lo que ocurre allá en la antigua sede del Senado de la República, pero déjeme ahora enlazarme con el maestro Ángel Valderas Puga. Si alguien sabe de temas de energía, es el maestro Ángel Valderas Puga. Maestro, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Un abrazo. Hola, Vicente. Espero que ya me escuchen bien. Estoy quitando un poco el sonido para que no se rebote. Bueno, pues por aquí andamos, Vicente, con esta iniciativa de reforma al sector eléctrico nacional que ya había anunciado el presidente, recordarás, a partir de la ley de la industria eléctrica, una ley secundaria, en donde el presidente, a partir de los amparos del juez Fierro, que detienen la aplicación de esa ley, había anunciado el presidente que entonces iba a mandar una reforma constitucional y en esas estamos. Tú dime qué quieres que te comente. Es amplio el tema. Dime desde tu perspectiva qué tan histórica sería esta reforma eléctrica, porque no entendería de otra manera el dolor de muchos legisladores que defienden intereses inconfesables y bueno, ante campañas que creo que llevan inyectado dinero, mucho dinero, desde incluso el extranjero, de empresas que se han beneficiado en nuestro país. Mira, Vicente, yo he mantenido que el sector energético sigue siendo el sector de mayores ganancias a nivel mundial. Puedes comparar Amazon, Apple, pero como que es un puntito. Si nos vamos a Fortune y a ver las principales compañías a nivel internacional, las que tienen mayores ganancias, mayores ingresos, son del sector energético, principalmente petrolero, pero también del sector eléctrico. Bueno, no se puede entender esta propuesta del presidente, que es muy simple, es muy sencilla, es simplemente que el Estado tenga el control de un sector que es estratégico, de seguridad nacional, y que podemos ver que cuando el Estado pierde el control de un sector estratégico, los únicos que pierden son los usuarios, pero también pierde el gobierno y pierde un país. Aquí hemos venido comentando en Sin Censura, yo un domingo lo destiné completo al análisis del problema del aumento de las tarifas eléctricas en España, que mucho tiene que ver con México, porque violando el artículo 27 constitucional, en las últimas décadas el PAN y el PRI permitieron una violación flagrante al artículo 27 que señalaba claramente que le correspondía a la nación el hacer uso de sus recursos eléctricos. Esto es muy importante, Vicente, porque hasta antes de la reforma energética de 2013, la Constitución señalaba que correspondía exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tuviera por objeto la prestación del servicio público. Ese artículo 27 prohibía el otorgamiento de concesiones a particulares. En esencia, era la nación la que tenía que aprovechar los bienes y los recursos naturales. Ese artículo 27 y esa condición, pues vienen desde los años 60 del siglo pasado. Quiere decir que estuvo en vigor esa parte del artículo 27 durante 60 años, 1960, 55 años con Adolfo López Mateos. ¿Qué hace la reforma energética de 2013 específicamente en el sector eléctrico? Abre
abre las concesiones a privados, pero ya las habían abierto en los hechos. Yo creo que es se tiene una alta tasa de hipocresía o de cinismo de los que hoy se quejan, como el juez. Ay, es que es violatorio de la ley. Pues sí, pero te voy a decir que cuando se cierra Luz y Fuerza del Centro por parte de Felipe Calderón, estamos hablando de 2009, y son datos de la CRE, Comisión Reguladora de Energía, ya en 2008, hace 13 años, los privados estaban generando el 44% de la energía eléctrica en este país. O sea, la Constitución prohibía a particulares generar energía eléctrica que tuviera como fin el servicio público, y sin embargo, de hace 13 años ya estaban generando casi la mitad, el 44%. El 56% restante era CFE. Hace 3 años, Vicente, de los privados, el 70% lo controlaban 3 transnacionales españolas: Iberdrola, Unión Fenosa y Gas Natural. Hoy acusadas en España de manipular los precios con el fin de aumentar las tarifas y ya aumentar sus ganancias. No seamos ingenuos. Son transnacionales españolas que controlaban ya una tercera parte de la generación de energía eléctrica en este país, violentando la Constitución. ¿Qué sentido histórico tiene esta reforma? ¿Se trata de una privatización? Absolutamente no. ¿Se trata de un monopolio de la Comisión? Absolutamente no. Los privados van a poder seguir generando energía eléctrica, no con fines del servicio público, para no caer en lo que estamos viendo en España. Entonces, es una reforma que trata, en cierta manera, de reducir aquellos puntos más lesivos a la soberanía nacional, a las finanzas públicas y al bolsillo de las familias, tratar de recuperar una parte de ese control y que no nos convirtamos en víctimas, como pasó en España, de empresas depredadoras, que se puede estar muriendo la gente que no tiene acceso a energía eléctrica por un aparato médico o que no tienen para calentarse con temperaturas frías, pero ellos no les interesa. Ellos lo que quieren es el business. Business es business. Entonces, yo creo que esta reforma, efectivamente, cierro con esto. Ayer escuchaba a Alfredo Jalife y justamente él plantea así: entreguistas contra soberanistas, nacionalistas contra extranjerizantes. Ahora, preguntémonos, Vicente, ¿por qué Acción Nacional, diputados de Acción Nacional, empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, Consejo Coordinador Empresarial, ¿por qué se oponen a una reforma que puede beneficiar a todos? Pues porque sencillamente, y yo lo he señalado, así como el juez que otorgó amparos contra la ley de la industria eléctrica, mira, pues nos atrevemos a decir que los hechos muestran, parece ser, que están al servicio de extranjeros. Eso se llama traición a la patria, traición a tu país, traición a tu gente, traición a tu familia. Ni más ni menos. Son palabras fuertes, Vicente, pero hay que señalarlas. Así es. Y maestro, antes de que te vayas, porque sé que tienes muchos compromisos y te agradezco que hayas hecho este campito para Sin Censura, una reflexión sobre el litio. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló precisamente sobre el litio, para que nadie se ilusione, y cito: si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos a negar cualquier solicitud de concesión para su explotación y tenemos facultades para hacerlo. Lo que queremos es que quede en la Constitución establecido que el litio es de la nación. Dame tu reflexión sobre esta parte también de la iniciativa del presidente, maestro.
Bueno, pues mira, de una vez los invito a ver el programa en Sin Censura de este domingo de 2 a 3 de la tarde, donde voy a abundar en los temas que estamos tocando, con más tiempo, con gráficos, con datos. Mira, muy sintético. El litio es un mineral reciente, de reciente uso. Recordemos que también el petróleo lo es un material que tiene 150 años de una aplicación masiva. Hay que recordar que a partir de 1990, más o menos, se les dio el premio Nobel, Fíjate, tan importante es el litio que el premio Nobel de Química 2019 se otorgó a 3 investigadores, un inglés, un norteamericano y un japonés, que no de manera simultánea, sino consecutiva, en problemas de investigación, de buscar fuentes alternativas de energía. Quien comienza es un inglés de la Universidad de Binghamton, sigue un norteamericano de la Universidad de Texas, pero quien cierra este ciclo es un profesor de la Asahi Corporation, profesor de la Universidad de Meiji en Nagoya, porque entre los 3 logran resolver un problema, que sería la primer batería de ion litio comercialmente viable. ¿De cuándo estamos hablando? De 1985. ¿Cuándo ingresan al mercado? Comienzan a ingresar al mercado estas baterías por ahí de 1995. ¿Qué quiere decir? Que tenemos 25 años donde hemos descubierto que las baterías de ion litio tienen grandes ventajas sobre las baterías que se utilizaban antes. Todos los que usamos dispositivos portátiles, computadoras portátiles, tabletas, celulares, hacemos uso de las baterías de ion litio. Los automóviles eléctricos hacen uso de baterías de ion litio. ¿Cuál es la ventaja con las baterías anteriores? Son más ligeras, son más resistentes, pero me parece más importante, aceptan muchas cargas eléctricas sin que disminuya su eficiencia. Todos los que hemos usado equipos portátiles desde hace decenas de años, tuvimos siempre el problema que las baterías se descargaban y si no dejabas que se descargaran totalmente y la volvías a cargar, iban perdiendo eficiencia a grado tal que en algún momento te tenías que deshacer de ellas. Bueno, toqué el tema de los vehículos eléctricos. El litio, a partir de este trabajo de química, se convierte en un material estratégico, tal como lo son las tierras raras, que son esenciales para el desarrollo tecnológico, chips, miniaturización y nanotecnología. Entonces, el litio, bueno, pues va a ser en el futuro un material que te va a permitir la construcción de baterías cada vez más poderosas, cada vez más amplias. Te pongo el ejemplo, mira, los primeros autos eléctricos, una batería que no fuera de ion litio, bueno, pues te daba 200 kilómetros de autonomía, 100 kilómetros de autonomía. Bueno, pues hoy gracias a las baterías de ion litio, bueno, puedes tener hasta 400, 450 kilómetros. Ya andamos más o menos en la autonomía cercana a la de un tanque lleno de gasolina. Entonces, la propuesta del presidente es que esa riqueza natural que pertenece al pueblo de México se mantenga para el pueblo de México y para las generaciones futuras. Que no sea como Estados Unidos con el petróleo, en donde si yo compro un terreno y allí hay petróleo, el petróleo es mío. Hace muchos años había una serie de televisión que se llamaban Los Beverly Ricos, que era una familia de Texas que se hacen inmensamente ricos, eran campesinos, pero en su terreno encuentran petróleo. La propuesta es una propuesta nacionalista. El litio que se encuentre es de México y lo debemos administrar los mexicanos. La riqueza generada debe ser para los mexicanos. Siendo el futuro de otra fuente de energía alternativa a los hidrocarburos,
Pues ya lo vimos con el golpe de Estado en Bolivia, en donde las fuerzas de la derecha o las fuerzas también del extranjero promovieron un golpe de Estado contra Evo Morales, no solamente por la cuestión del litio, pero también aprovechando para quedarse con la riqueza del litio. Síntesis, Vicente, el litio en el futuro, como lo es hoy el petróleo, el gas natural, el gas LP, como lo son cualquier fuente de energía, el viento, el sol, el agua, son estratégicos. No podemos jugar con sectores estratégicos. No se pueden entregar sectores estratégicos al lucro privado. Hoy es jueves, el lunes creo es Alfredo Jalife, decía, y coincido con él, los Estados Unidos jamás van a privatizar el Pentágono. Pues no, porque es estratégico. Dice, al rato ya se detona hasta una guerra civil. No, es un sector estratégico, me parece una propuesta muy seria, muy madura, nacionalista, pensando en lo público, pensando en el bien colectivo. Y quienes están en contra, todo lo contrario, favorecer intereses extranjeros, favorecer el lucro en empresas privadas, favorecer que el control de la riqueza nacional se detente de fuera. Ya tienen las finanzas con la privatización de los bancos, ya controlan una tercera parte de las gasolinerías en México, y entonces se quiere entregar este sector eléctrico y también el litio al lucro privado. De una manera muy triste, estos pseudoempresarios mexicanos que repelan, si te das cuenta, Vicente, y los tenemos que exhibir, que nos digan en dónde están sus grandes compañías del sector energético, porque yo no las veo. Por ningún lado veo empresas mexicanas fuertes trabajando en el sector energético. Más bien son vividores que viven de contratos ganados por compadrazgo, altamente ineficientes con el sector público. Viven únicamente del sector público. No estamos hablando aquí de Bill Gates con su sistema operativo Windows. No estamos hablando de Jeff Bezos con Amazon. Tampoco estamos hablando de Elon Musk con Tesla. Donde ellos hacen sus negocios, donde se tienen que hacer los negocios, Mark Zuckerberg, y compiten, y Apple compite. No. Aquí estamos ante una serie de empresarios, entre comitas, que solamente saben sobrevivir ganando contratos con empresas públicas en México del sector energético, que posteriormente pasan en una especie de subcontratación al revés para los verdaderos dueños de estas empresas. Ganan un contrato, como son mexicanos, como tienen esa posibilidad, pero luego lo pasan para que lo trabaje Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural. Creo que la discusión pues va a ir para largo de aquí hasta que se presente la iniciativa. Coincido con el presidente, tenemos que exhibir a los legisladores y a las legisladoras que atenten contra la nación y que quede constancia que están defendiendo intereses extranjeros, porque eso es lo que está en juego, tanto en energía eléctrica como en litio, pero también en hidrocarburos, gas natural, gas LP, gasolinas, diésel, petroquímica, están defendiendo intereses extranjeros. Y cierro, hoy en España el gran debate le llaman las puertas giratorias. Estas puertas giratorias es lo que ya está circulando en Twitter. Estos funcionarios de gobiernos de Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, que se contratan con empresas extranjeras. Georgina Kessel, que hoy trabaja para Iberdrola. Felipe Calderón, contratado para Avangrid, una filial de Iberdrola. Telles Quensler y una larga lista de funcionarios que no saben nada del sector energético, que no se entiende por qué Iberdrola contrata como asesor a Felipe Calderón, no sabe nada el señor de energía, y lo único que lo explica
es esto de las puertas giratorias en España. Las empresas del sector contratan exfuncionarios que tienen acceso o tuvieron contactos o tienen contactos con gente del sector. Y en realidad lo que venden es información sensible a esas empresas. Y yo estoy seguro que sacaron mucha información de la CENER, de Pemex, de Comisión Federal, para darle ventaja a algunos actores privados, principalmente extranjeros, los que seguramente les dan unas cuantas migajas de sus ganancias y estos personajes se conforman con esas migajas. Así es, maestro. Pues le voy a pedir a la gente que esté al pendiente el domingo, como todos los domingos, en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, porque orgullosamente conduces un espacio en esta trinchera independiente de 2 a 3 de la tarde. ¿En dónde más te apoyan? ¿En dónde más te siguen, Ángel? En mis redes sociales, Vicente, Ángel Valderas, en YouTube, en Facebook y en Twitter. Y yo creo que vamos a tener que hacer varios programas porque gracias al espacio que tú me ofreciste en Sin Censura, pues estamos haciendo un esfuerzo, muchas y muchos, de apoyar a tu equipo y elevar la calidad del debate. No tenemos miedo a discutir, pero sí hay que discutir con base en datos. No con base en mentiras, no con base en calumnias, no con base en denostaciones, sino que yo creo que Sin Censura está aportando contigo, con los periodistas. Hoy veía las preguntas inteligentes de Meme Yamel en la mañanera, y bueno, con toda la gente que estamos colaborando en las barras de sábados y domingos. Entonces, pues sí, hay que invitar a la gente que si esto que yo acabo de señalar con datos, voy a presentar gráficas muy precisas, cuál era la participación de los privados, en qué año intervinieron, etcétera, cuáles son las fuentes que producen energía eléctrica, y también dar elementos acerca del litio, pues para contribuir a que a la gente le quede más claro. Estamos haciendo un enorme esfuerzo de divulgación. No va a ser no son datos que se discutan solamente desde el punto de vista técnico. Y bueno, pues gracias a ti por el espacio, Vicente, y los invitamos a que nos sigan el domingo en Sin Censura Media, o Sin Censura TV, o Sin Censura Presenta, o por el noticiero de Sin Censura en Facebook, o por @Vicente Serrano, Vicente-Serrano en Twitter. Un abrazo desde Querétaro. Sí. Pues yo me retiro a dar una conferencia que ya tenía programada, Vicente.